Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Perspectiva. Tenemos con nosotros hoy a Pablo Linares. Tiene una empresa de informática, pero es invitado en nuestro programa porque es presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Como esto le hemos explicado a Pablo que se ve en todo el mundo, lo primero que vamos a hacer es centrarnos en que nos explique, si es tan amable, de qué es el Valle de los Caídos, qué parafernalia hay, bueno, primero de todo, históricamente, que cómo nace, bueno, cómo lo construyen y bueno, así con pinceladas para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Pablo, ¿qué tal estás? Pues muy bien y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias a ti. Pues cuando quieras empiezas y eso nos describes y cuentas qué es el Valle de los Caídos. Bueno, el Valle de los Caídos, desde un primer momento lo vamos a resumir con una sola frase, que es un lugar de paz. Podemos alargarla diciendo de paz, de reconciliación y de concordia. Cuando hablamos de reconciliación, esto parte del anterior jefe del Estado y fundador del monumento, cuando incluso en los últimos meses, antes de la finalización de la contienda, ya hablaba con sus allegados, con su círculo más cercano, que tenía la necesidad, él utilizaba esta palabra, necesidad, de erigir un monumento en recuerdo de las víctimas de ambos bandos de la guerra. No hablaba solamente de vencedores o no hablaba solamente de vencidos, hablaba de ambos bandos de la guerra. Una guerra es mala cosa, pero cuando es una guerra civil, es decir, una guerra entre hermanos, es todavía un agravante que se le da mucho más potente. Una vez finalizada la contienda, el propio general le dijo a su círculo más íntimo que tenía, repito otra vez, la necesidad de buscar un lugar en las cercanías de Madrid donde erigir un monumento en recuerdo de la guerra y, sobre todo, para que las generaciones futuras, es decir, las nuestras, vieran que en España hubo una guerra entre hermanos que no debía volver a repetirse. Él lo que tenía claro es que quería algo fundamentalmente religioso y quería algo, sobre todo, una cosa fundamental, que era una cruz que se viese a kilómetros de distancia. Pienso que tenía toda la razón del mundo en elegir ese símbolo, puesto que no hay un símbolo más de paz y más de reconciliación y más de hermanamiento que la propia cruz, el símbolo de redención por excelencia. Y unos meses después de finalizada la guerra, estamos hablando posiblemente en enero o febrero del año 1940, encontró en las cercanías de la Sierra de Madrid, en el paraje denominado Cuelgamuros, término municipal de San Lorenzo del Escorial, un valle muy bonito, donde hacía un fondo de saco natural en el cual en el centro justo había un risco de granito, el risco de la Nava, donde hoy se asienta la cruz más grande de la cristiandad, que es la cruz del Valle de los Caídos. Símbolo de paz, símbolo de reconciliación. Y el que no lo quiera ver es porque no tiene ninguna intención de reconciliarse. Eso es opinión mía. Solamente una aclaración, cuando habla de general, por si acaso no saben de quién hablamos, y de la guerra hablamos de la Guerra Civil Española y del general es Francisco Franco. Efectivamente, el general Francisco Entonces, Franco. ahora un poco nos vamos a adentrar en el tema, porque, claro, esto suscita, ha hablado, y es verdad, es la cruz más grande de la cristiandad, que además la cruz ya sabemos lo que representa, ¿no?, para los cristianos, pero ¿por qué hay conflicto sobre este Valle de los Caídos? Y esta asociación nace de ese conflicto, ¿cuándo nace la asociación y cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto es que, como hemos dicho hace un momento y venimos repitiendo desde siempre, porque además creemos firmemente que es así, que es un lugar de reconciliación, y lo que está claro es que en España, visto lo visto, y sobre todo a raíz de determinadas actitudes en el Parlamento, hay gente que no tiene, por desgracia, intención alguna de reconciliarse. Entonces, el Valle de los Caídos lo atacan por su carácter reconciliador y lo atacan sobre todo por la cruz más grande de la cristiandad, su sola visión, hay alguien a los que les repele profundamente. Tenemos testimonios muy cercanos de parte de los gobernantes que estamos, iba a decir sufriendo, pero vamos a decir teniendo únicamente en España, de los últimos 2 décadas, 3 décadas, en la cual pues van a por el valle
fundamentalmente por ser un lugar de reconciliación, pero sobre todo por la cruz. La sola visión de la cruz, y no son palabras mías, hay alguno que lo ha declarado abiertamente, les repele la sola visión de la cruz, lo cual ya quiere decir a qué enemigo nos estamos enfrentando. Claro, has hablado que también es un lugar religioso, y no solamente por la cruz. ¿Qué más hay en el Valle de los Caídos? Bueno, el Valle de los Caídos se le dio, desde el punto de vista del culto, la gestión, no sé si está bien dicho, la responsabilidad del culto en ese lugar a una ejemplar comunidad de monjes benedictinos que está allí desde el 17 de julio de 1958, si no recuerdo mal, cuya una de sus obligaciones a la hora de venir desde la otra comunidad benedictina, que es la comunidad benedictina de Santo Domingo de Silos en Burgos, una de sus máximas responsabilidades era rezar a diario por todos los caídos de la guerra. No solamente los que están enterrados en el valle hay enterrados censados 33.837 restos de caídos de ambos bandos de la guerra, sino allí se reza a diario por todos los caídos, los que están en el valle y los que no están en el valle. Entonces, pienso que quien tuvo la responsabilidad de elegir esa comunidad de monjes tuvo una vez más un acierto bastante importante. El Valle de los Caídos es, primero, un lugar de culto, segundo, un lugar turístico de primer orden, pero creo que es importante no cambiar el orden de estos factores. Es decir, primero un lugar de culto y luego un monumento, un conjunto monumental de primer orden, muy cercano a otro conjunto monumental de primer orden y también de culto, como es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Yo quería destacar también para los que nos oyen que tú estabas ligado también por la historia, como quien dice, porque y por tu ascendencia, ¿no? Porque tu abuelo fue republicano y que trabajó en el Valle de los Caídos. Yo creo que esto lo tendríamos que destacar porque lo que tú estás diciendo viene de parte de alguien que ha trabajado de primera, o sea, de primera mano, nos puede contar qué aconteció, porque hay mucha leyenda negra, entonces eso tiene mucho peso. Quería que nos contaras por qué esa leyenda negra y porque eso dice que sí, trabajos forzados, que allí lo que había era abuso por parte de los obreros, por parte de los que lo llevaban, del general, del bando nacional. Entonces me gustaría que dieras también tu punto de vista, que es muy importante porque lo has vivido de primera mano. Así es, mi abuelo, Antonio Clemente, mi abuelo materno, Antonio Clemente, el padre de mi madre, fue, palabras suyas, bueno, primero las palabras mías, era un hombre muy escorado políticamente hablando a la izquierda. Ahora sus palabras, él era más rojo que un coche de bomberos, decía. Pero era persona inteligente. Él siempre me contaba que él empezó la guerra, al empezar la guerra, él se vio, como muchos, metido en una guerra en la cual no sabía por qué estaba metido en una guerra, le tocó luchar en el bando que le tocó luchar. Él dice que al principio de la guerra le dieron un revólver con 6 tiros, con 6 balas, y devolvió al finalizar la guerra el mismo revólver con las mismas 6 balas que lo había recibido 3 años antes. Estuvo de enlace con una moto, él era motorista entre Madrid y Valencia, Valencia y Madrid. Al finalizar la guerra, él era cantero de profesión, además de larga tradición en nuestra familia el campo de la cantería, y entonces él supo que bueno, pues, había que reconstruir un país, y sin embargo él empezó por algo que le llegó, que era la construcción de un monumento en las afueras de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Hasta allí llegó, vio lo que estaban construyendo, pidió trabajo y luego estuvo en esa empresa trabajando durante muchos años. Él contaba absolutamente todo, el Valle de los Caídos era todo maravillas. Él, apelando a su condición política, podía habérselo callado o haberlo tergiversado, no hizo ni una cosa ni la otra. Y a sus nietos, a sus muchos nietos, pues contaba las batallitas del abuelo. No contaba nada de la guerra, o poco, pero sí que contaba con mucho orgullo su paso por la construcción del valle, y él estaba bastante enfadado, puesto que decía que lo que ya se contaba al finalizar la construcción en los años inmediatamente sucesivos a la finalización del Valle de los Caídos, que era rigurosamente falso. Entonces él te decía que lo de los presos políticos era mentira, eso lo hemos podido documentar ahora también después. El profesor Alberto Bárcena es una figura fundamental en el conocimiento de lo que fue aquella época. Él decía que el trabajo esclavo era falso, él decía que los muertos en la construcción que era falso, y su testimonio era de una objetividad tremenda, puesto que lo había vivido en primerísima persona. Con lo cual, de sus nietos, el que más le fascinó, es la palabra,
La construcción, lo que contaba el abuelo fui yo, y bueno, en mi caso concreto llevo, pues se puede decir que unos 35 años investigando la construcción de lo que fue el Valle de los Caídos, y en estos 35 años hemos recopilado una documentación absolutamente taxativa que desmonta todos esos mitos y leyendas que desde siempre han rodeado el Valle de los Caídos. Lo de los presos políticos es falso, eran presos procedentes de la guerra, la mayoría de ellos condenados por delitos gravísimos, la mayoría de ellos conmutados de pena de muerte a la inmediata inferior, es decir, la mayoría de los presos que había allí trabajando, no 20.000 ni mucho menos. Nosotros tenemos calculado aproximadamente un 2.000 en los 7 años que hubo presencia de mano de obra reclusa en el Valle de los Caídos. La mayoría de ellos estaban presos por haber sido pues unos verdaderos asesinos durante la guerra. Hay algún caso concreto que imagino que os contó el profesor Bárcena, el caso de un señor que se llamaba Justo Roldán Sainero, autoapodado el Matacuras, y si un señor se autoapoda el Matacuras es un mal comienzo, donde él, en las obras del Valle, se jactaba públicamente con sus compañeros de haber asesinado durante la guerra a 7 curas y 11 guardias civiles. Estaba condenado a muerte por duplicado, tenía 2 condenas a muerte a sus espaldas, las 2 fueron conmutadas por la de 30 años de reclusión mayor, y trabajó unos pocos años en el Valle, quedó libre y luego se quedó trabajando como obrero libre y durante un montón de años. Incluso los propios monjes benedictinos le dieron trabajo como conserje del monasterio. Es una paradoja que un señor que se hace llamar el Matacuras, los curas le den trabajo como conserje del monasterio. Pues ejemplos como esto podemos contar, muchos no, muchísimos. Las tesis que nosotros defendemos están apoyadas en la documentación que durante todos estos años hemos ido localizando. Hemos ido consiguiendo que está a disposición de todo el que lo quiera consultar. Cuando digo nosotros es la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, evidentemente. Ocurre lo contrario con los que hablan en contra del Valle y no se apoyan más que en una tradición oral de algo que nace siendo un mito y que por tradición oral ha llegado a nuestros días y continúa siendo un mito. Es decir, el pobre Valle de los Caídos está siempre señalado por una serie de mitos de los cuales es complicado rebatirlos, aunque tengamos toda la documentación, porque no hay una intención decidida por parte de la sociedad española de creer realmente lo que dicen los documentos, la documentación primaria de la época, y sí, que aquí somos muy dados a los chismes, y los chismes con respecto al Valle de los Caídos se han calado muy hondo. Estamos luchando para que eso no sea así. Esta defensa que hacéis, además de por toda esta leyenda negra que va corriendo y que se va haciendo cada vez, ¿qué más defendéis? O sea, ¿qué riesgos graves tiene ahora mismo el Valle de los Caídos? Bueno, nuestra asociación nace en 2009, ya tenemos unos años, cuando todavía el acoso despiadado y salvaje, y perdonadme la manera de expresarlo, pero creo que es la mejor manera de expresarlo, iba contra el Valle de los Caídos. En principio, nuestra asociación nace con el fin de, apelando a esa documentación que hemos hablado hace unos momentos, para dar a conocer a donde se nos quisiera escuchar lo que para nosotros no tiene discusión ninguna. Es decir, el número de los presos, el número de los fallecimientos, pocos fallecimientos en la construcción del Valle de los Caídos, las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Ocurre que muy pocos meses después de legalizarnos como asociación empezó todo el acoso despiadado por parte del gobierno del señor Rodríguez Zapatero en contra del Valle. Ya lo vimos, que estuvo cerrado al culto, que estuvo cerrado al turismo, estuvo cerrado al culto y al turismo de manera simultánea durante 33 meses en unas fases y en otras, y todos nuestros principales objetivos, que era dar a conocer la verdad del Valle de los Caídos, pues fueron para intentar evitar lo que intentaron hacer, que ahora se ha recrudecido mucho más, porque bueno, estamos hablando que el Valle de los Caídos en su momento, en 2009-2010, fue el único templo del mundo occidental cerrado por una decisión gubernamental, y ahora pues nos encontramos con que se ha recrudecido precisamente este ataque al Valle de los Caídos. Con lo cual, nosotros haremos todo lo que tengamos que hacer para evitar lo que quieren hacer, porque se está hablando del desmantelamiento de la cruz, nada menos. Claro, eso te voy a preguntar ahora. Efectivamente, que es tremenda la oposición que, bueno, no, lo que quieren, ¿no?, tachar, y la mentira, cómo se fundamenta en la sociedad con tan poco argumento. Y bueno, ¿cómo pueden llegar hasta querer destruir la cruz? ¿Eso pueden hacerlo? ¿Cómo hacéis para defenderlo? Porque se siente uno impotente, ¿no? Son curiosos los paralelismos
de esta gente, cuando digo esta gente, es estos señores con una determinada tendencia política entre la España de principio de los años 30 y la que vivimos ahora. Porque ya por entonces hubo destrucción de cruces y cosas todavía mucho más graves, quemas de iglesias, conventos y bueno, y cosas que evidentemente todos sabemos y que es un poco complicado ahora, que quizás no sea el momento, ¿no? Pero si pudieran hacerlo, lo harían. Estamos viendo que hay, cuando digo pruebas, lo digo siempre entrecomillado. Hemos visto destrucciones de cruces en diferentes sitios. Cada día amanecemos en la historia de que el ayuntamiento de determinado sitio, de determinada provincia, quiere quitar la Cruz de los Caídos por franquista. Pero, por favor, una cruz puede ser franquista. Un símbolo que tiene 2000 años no puede ser franquista nunca. Entonces, es lo que hablábamos antes, es el odio hacia la cruz y hacia lo que la cruz representa. Y si entramos en cuestiones políticas, que no me gustaría tampoco entrar mucho, el problema es que hay gente que quiere ganar una guerra 80 y tantos años después de haberla perdido. Lo que tenemos que hacer es ver, y para eso está erigido el Valle de los Caídos, ver lo que pasó en España y viendo el Valle de los Caídos, que es un verdadero ejemplo donde están enterrados caídos de ambos bandos, nos tendríamos que ir muy lejos para encontrar un ejemplo de reconciliación como este. Entonces nos encontramos con que el odio a la cruz es lo que les mueve. Y la cruz del Valle de los Caídos es la cruz más grande de la cristiandad. ¿Cómo no van a odiar la cruz del Valle de los Caídos? La cruz más grande del mundo. Fíjate, es tremendo, ¿eh? Cuando efectivamente eso fue para la reconciliación de todos, pero que se vivió así, como tú has dicho, tu abuelo no hablaba de la guerra, os hablaba del trabajo y lo bien que había estado. Yo en mi casa, mis abuelos, no he oído jamás hablar de la... Mi abuelo lo mataron en la guerra, pero jamás hemos percibido ni el más atisbo de odio. Al revés, era un tema como superado, que fue impresionante, es verdad, y la cruz ayudó. Y esa era la intención de Franco, que abrigara a todos, aunque él era del otro bando. Y la gente lo entendió. Entonces es curioso cómo la mentira, y como tú dices, tantísimo tiempo después, vuelve a hacer surgir por el odio a la cruz, pero que está teniendo éxito, entre comillas, ¿no? Entonces, contra esto, el poder que ellos tienen fáctico, ¿no? ¿Os sentís indefensos, os sentís impotentes, os sentís carentes de argumentos o de potestad para poder salvar la cruz? Porque si ellos se empeñan, algo habrá que hacer a nivel de toda España, ¿no? Hombre, desde luego que sí, pero quiero antes dejar claro una cosa. Nuestra asociación representa un montón, 218 creo que son, familias que tienen los restos de los suyos allí enterrados y que todos ellos, la mayoría de ellos fueron asesinados, no solamente no fueron soldados de un ejército o de otro, porque en el Valle de los Caídos hay también mucho represaliado en la retaguardia roja. Nosotros tenemos censados aproximadamente unos 7000 y pico caídos que están enterrados en el valle, que no eran soldados, que eran gente como nosotros, que la mayoría de ellos, por tener muy arraigado un sentimiento religioso, fueron a por ellos, puesto que ellos decían o pensaban que era suficiente como para llevárselos por delante y asesinarlos, ¿no? Pero nuestras familias, todas y cada una de ellas, y tienen muchos asesinados entre sus propios antepasados, han aprendido a perdonar, han perdonado. Eso es lo que nos diferencia a unos de otros, que unos van con el odio y otros nos defendemos con el perdón, vamos a decir así. Y con referencia a la cruz, tiene que pasar, aunque en España cada vez vemos cosas más graves, pero tendría que pasar demasiadas cosas para que consintamos los españoles, los cristianos españoles, que vayan no solamente a por la cruz del Valle de los Caídos, sino a por una pequeña cruz en cualquier pueblo perdido, en cualquiera de los municipios de España. Bueno, pero de hecho se están quitando en los municipios, hace poco en Cáceres, eso es que las están quitando, por eso te digo que es que de repente tienen ese objetivo, oye, y no sé cómo lo hacen, que por mucho que, claro, los de fuera, porque si firmas que sí, pero no llegamos a pararlo. Entonces, no sé qué vosotros como defensa del Valle de los Caídos que plantearíais, no sé si habéis pensado, no sé. Yo creo que, claro, el tener las personas enterradas allí sí que son esas familias argumentos sólidos y fuertes, ¿no? Para decir, bueno, es que somos hijos de estas personas que están enterradas y nos sentimos en paz aquí. Ese es algo que pesa mucho, ¿no?
Efectivamente, pero es que no solamente la cruz, es que antes de la cruz vendrían una serie de cuestiones previas que tenemos que intentar parar la primera. Bueno, bajo mi punto de vista, la primera no se pudo parar, que fue la exhumación del fundador del monumento. Sí, eso sí. Porque en nuestra propia asociación nos decían, porque nosotros pusimos un recurso para intentar evitarlo, era el fundador del monumento, no entrábamos en cuestiones políticas de ningún tipo, pero era el fundador del monumento y nos decían gente o de la asociación o muy cercana a la asociación y por desgracia equivocada, como se ha visto después, echémonos a un lado, no nos opongamos porque una vez fuera el general Franco se olvidarán del Valle de los Caídos. No, ese fue el primer paso de una larga lista de pasos de una película que tienen muy bien pensada y muy bien diseñada. Porque ahora lo que van a querer hacer es desacralizar la basílica, sacar todos los restos, convertir aquello en un cementerio civil cuando no lo es. Es un cementerio, es un lugar religioso de primer orden. Luego, evidentemente, también está la expulsión de los benedictinos, con lo cual, si en España consentimos no todos estos pasos, sino el primero de ellos, pues nos lo tendremos que hacer mirar porque dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos una España peor que la que recibimos nosotros en su día. Con lo cual, evidentemente, esta asociación sí que tiene una serie de cuestiones pensadas, muy meditadas desde el punto de vista jurídico, que me vais a permitir que no dé muchas pistas de momento, puesto que no sería prudente por nuestra parte. No por hacernos los interesantes, es que no sería prudente el desvelar la estrategia fundamentalmente jurídica. Pero desde luego todas las personas, todas las familias que teniendo los restos de los suyos allí, acreditado y documentado que se encuentran allí, se presentarían donde tuvieran que presentarse jurídicamente hablando para intentar evitar este atropello, porque es un atropello absoluto. Totalmente. Ya se nos va el tiempo, pero nos gustaría que te despidieras y eso, donde la gente se puede informar mejor. Esto es la defensa del Valle de los Caídos, es defender la verdad de lo que allí hubo. El que quiera, después del programa, interesarse o ver o aumentar su conocimiento o ayudar al Valle de los Caídos, ¿qué tendría que hacer? Pues para ayudar al Valle de los Caídos como tal, nosotros siempre decimos lo mismo, todo el que tenga la posibilidad ya sabemos que salimos en todo el mundo, pero todos los que sean del ámbito geográfico de las cercanías de Madrid, la mejor manera es acercarse allí, a la misa conventual de 11 de la mañana, todos los días, excepto los lunes, apoyando a los benedictinos, que son unos auténticos héroes, que lo único que hacen es cumplir con su obligación de rezar, entre otras muchas otras obligaciones, por todos los caídos de la guerra. Aquello hay que mantenerlo en un sitio vivo, tanto desde el punto de vista del culto como desde el punto de vista del turismo. Y los que quieran ayudar a la asociación nosotros tenemos una página web y estamos en redes sociales, pues que se apunten no a la asociación en sí, sino que estén al tanto de las noticias que nosotros vamos publicando, puesto que estamos las 24 horas del día por 7 días a la semana atentos a lo que pasa allí y estar al tanto de lo que ocurra, pues si algún día tenemos que hacer alguna serie de movilizaciones, siempre desde el punto de vista más pacífico, que nosotros no somos como ellos, y ayudar al Valle es eso, ir al Valle y acompañar a los monjes benedictinos. Me he liado un poco con la explicación, pero creo que ha quedado claro el mensaje. Sí, ha quedado muy claro. Pues nada, animamos a todo el mundo a acercarse al Valle de los Caídos, no solamente físicamente, que sería estupendo, o el que no es de Madrid, pues ir allí a visitarlo y ver lo que hay, y ver lo que se respira, esa paz y esa, es verdad, unión, ¿no?, de lo que fue el objetivo primero. Y después, tan importante, ligado a la defensa de la verdad. Entonces, eso, hagamos fuerza para que la verdad sea lo que se vea. Y muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y acercarnos al Valle de los Caídos y estar en esa asociación con tanta lucha que tenéis ahora por el momento que vivimos. Mucho ánimo. Gracias a vosotros siempre y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Pues nada, queridos amigos, hasta el próximo programa.